Agus, ¿qué tiene que ver la biodecodificación con el mundo empresarial? Es un término patentado y inventado por mí misma. 29 años y estaba muy desconectada de mi ciclo menstrual. Además de que yo te planteo 800.000 estrategias de venta, que esto y que lo otro, hay una traba que es mucho más profunda. Y esta traba sos vos. Tenemos muy poca tolerancia a la frustración. ¿Por qué no hacemos lo que nos gusta? Bienvenida, bienvenido a Me Comí un Viaje, un podcast para inspirarte, motivarte y acompañarte en tu proceso de autoconocimiento y despertar espiritual. En el día de hoy estoy muy contenta por la invitada que va a estar acá compartiéndonos su proceso y cómo llegó o cómo está conectada hoy en día con su propósito de vida. Agus Macías, ella es mentora de negocios, ofrece mentorías 1-a-1 en este momento, pero lo que me encantó de ella es que tiene un enfoque mucho más holístico en su acompañamiento, donde integra la biodecodificación como una herramienta fundamental y te propone un viaje de autoconocimiento y desarrollo personal para a partir de ahí, con esa base, empezar a trabajar en tu negocio, ¿sí? Es una mirada mucho más holística, mucho más integral, que hace que puedas trabajar más allá de la estrategia de marketing, que también trabaja ella, pero antes teniendo bases sólidas para empezar a construir un negocio desde el autoconocimiento y el desarrollo personal. Muchas veces entramos al mundo de los negocios o del marketing con una cierta desconexión de nosotros mismos. Incluso también tenemos bloqueos, miedos, inseguridades que el negocio nos lo muestra, pero no tenemos ni idea de dónde viene. Entonces, Agus tiene este enfoque tan integral de cómo manejar los negocios o cómo ser dueño y líder de tu negocio, pero siempre empezando por vos mismo, ¿sí? Así que me encanta lo que hace, por eso hoy la tenemos acá y nos va a estar contando su recorrido, cómo ella llegó a crear este negocio y cómo se fue conectando con su propio proceso de vida. Así que, sin más, arranquemos. Bueno, Agus, bienvenida a Me Comí un Viaje. Muchísimas gracias por estar acá en este espacio. ¿Cómo estás? Gracias. Todo bien, Pi, muy bien. Un placer estar acá formando parte de este encuentro. Ay, qué hermosa. Bueno, vamos a co-crear este espacio. Contanos un poco acá a las personas que te están escuchando quién sos y lo que nos quieras contar de qué haces. Bien, dale. Bueno, mi nombre es Agustina Macías, tengo 23 años. Soy licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales, un poco lo que me llevó a co-crear mi negocio, que hoy cuando estaba pensando un poco y preparando también este podcast, donde vamos a hablar mucho acerca del propósito, decía, che, mi negocio es literalmente la expresión creo que de mi propósito, pero no siempre fue así. Y como que también un poco como anclado a esto de qué es el propósito y de qué viene como esta palabra que por ahí tiene como mucha fuerza. Ujú. Y yo creo que mi negocio fue como esa expresión en donde fue mutando también el significado de qué es propósito para mí. Y bueno, actualmente lo que hago son mentorías de negocios con enfoque en biodecodificación empresarial, que se estarán preguntando qué es todo eso. Eh, y como digo, fue como una búsqueda que fue forjando el negocio en sí mismo. Yo tengo una carrera de base de comunicación y negocios de empresas, pero siempre como que a mí hay algo que me atrajo mucho, que va, o sea, me parecía como muy frío el mundo empresarial. Sentía como que había algo que todavía, o sea, me encantaba por un lado como lo que es la empresa, yo soy de Capricornio aparte, entonces como que tengo mucho de esa estructura y demás, pero había algo que yo decía, esto queda vacío, trabajé en muchas empresas, en el mundo corporativo, con un montón de marcas y demás, y, y algo ahí yo decía, esto no, el marketing no puede ser simplemente esto. Había como algo que yo sentía que se estaba dejando de fondo. Entonces, bueno, dentro del desarrollo de una búsqueda muy personal también, yo me di cuenta que, por ejemplo, en la facultad mi carrera favorita se llamaba Liderazgo y Gestión de Cambio de Empresas, entonces como que veías todo lo que es la gestión del cambio, la parte humana, como cómo se vivía dentro de la empresa, todo lo que es la comunicación interna, más que nada, siempre me sentí como muy atraída por la parte humana, ¿no? De la empresa, más allá de la publicidad y la comunicación, el marketing. Pero bueno, siempre fue como quedando ahí. Entonces yo comienzo mi negocio siendo simplemente mentorías de negocios para marcas, para potenciar los resultados, para potenciar estructuras, para potenciar estrategias de comunicación, bien como del palo de mi carrera.
Y en el proceso me fui dando cuenta de ciertas cositas que fue lo que fue haciendo mutar mi negocio y estar a donde estoy hoy, haciendo más que nada la parte de biodecodificación empresarial, que es un término patentado y inventado por mí misma. Yo siempre fui estudiando mucho lo que es, siempre me interesó el mundo holístico, como todas estas herramientas que también potencian nuestro desarrollo. Hice muchas de este tipo de terapias, incluidas la biodecodificación, de la cual después me formé, hice la formación en biodecodificación, y siempre fue como una herramienta más para mi vida. Nunca como un desarrollo profesional ni para brindárselo a nadie, sino que siempre fueron herramientas que a mí me fueron ayudando a construir mi persona, mi sentido, mi propósito, justamente. Hasta que en un momento que para mí fue como el quiebre en mi negocio, cuando me daba cuenta de que todas las personas que yo estaba mentoreando, todos los negocios que yo estaba ayudando, había cuestiones que ni una estrategia lo salvaba. O sea, había cosas que yo decía, che, esto no viene por acá, o sea, por más de que yo te plantee 800.000 estrategias de venta, que esto y que lo otro, hay una traba que es mucho más profunda. Y esta traba sos vos. O sea, ahí me di cuenta de la importancia del liderazgo, del líder, de cómo nosotros llevamos nuestro negocio adelante y cómo eso determina absolutamente los resultados. Empecé a darme cuenta de la importancia de las creencias limitantes, de cómo según qué aspectos mentales y desde dónde estás parada vos desde tu mindset, incide o no los resultados. Mismo situaciones familiares, me encontraba con mis, mis encuentros son muy de terapia de negocio, o sea, nosotros siempre hablamos como más allá de la empresa, o sea, me interesa mucho saber de vos, desde dónde estás liderando. Entonces se traían como muchos aspectos también familiares, que yo decía, che, acá hay algo en donde si vos justamente no estás pudiendo elevar el ticket de tus sesiones, no es simplemente por una cuestión de que necesitas una nueva estrategia, sino que hay algo en tu cabecita que está como ahí disfuncional, ¿no? Que no hay coherencia. Entonces ahí es cuando empecé a buscar como mi método, empecé a ver, che, ¿para dónde puedo yo trabajar eso? Y es donde me topé con la biodecodificación, que yo ya venía estudiándola, y dije, che, la biodecodificación puede ser una herramienta que repotencia esto, que repotencia a las empresas. Una parte de mí decía, Aus, ¿qué tiene que ver la biodecodificación con el mundo empresarial? Y entonces ahí dije, bueno, voy a inventar mi propio método. Entonces ahí dentro de mis mentorías empecé a trabajar con muchas herramientas de la biodecodificación para trabajar todo lo que son, a ver, la biodecodificación en sí misma lo que busca es poder romper y poder entender cuáles son esos patrones que vos hoy en día lo estás experimentando por medio de un síntoma. La biodecodificación se estudia mucho con el síntoma físico, con la enfermedad, para entender que las enfermedades vienen de una raíz muy emocional y de cómo nosotros entendiendo nuestras emociones y gestionando esos patrones inconscientes, podemos llevar a desbloquear y a entender esa enfermedad y por lo tanto que no suceda en un síntoma. Entonces yo lo tenía como muy desde esa base biológica del estudio. Dije, che, a ver cómo esto me puede ayudar con las empresas, ¿no? Entonces, vos los síntomas los podés tomar desde un lado más biológico, pero también desde el emocional, ¿no? Desde todo lo que es la ansiedad, desde lo que es el estrés, el burnout, y todo con estas raíces de las creencias que nosotros tenemos y cómo nosotros forjamos nuestra cabeza para funcionar, básicamente. Entonces, nada, en ese proceso fue cuando empecé a implementar como con ciertas clientas, ciertas herramientas que a mí me proporcionaba la biodecodificación, para empezar a entender primero cómo nosotros podemos ordenar nuestro mundo interno para después sí ordenar nuestro mundo externo, ¿no? Cómo nuestro negocio primero necesita que nuestro autoliderazgo esté bien posicionado y bien tener mucha claridad nosotros internamente para después sí poder llevar esa claridad hacia afuera. Entonces, nada, como desde a partir de ese proceso, que fue, como te digo, también un camino como muy personal, muy de búsqueda de mi propósito, fue que se fue forjando y fue cambiando y mutando mi negocio para hoy en día sí estar ayudando a diferentes marcas y negocios, a líderes de negocios, a primero generar y encontrar esa claridad interna, desbloquear esos patrones que hoy en día les están limitando, para desde ese lugar poder empezar a formar empresas que tengan más coherencia, que estén alineadas con eso que buscan y potenciarlas y romper como ese techo a partir de romper nuestro propio techo de creencias. O sea, ay, me encanta, te juro que yo hace 2 años que estoy emprendiendo y es como que siento que encontraste una propuesta como muy integral, muy holística a nivel ser humano, porque es como vos decís,
se debe pasar con un montón de personas que se mandan a emprender y suceden estas cosas que por ahí están súper inconscientes, ¿viste? Y vos decís, pero ¿cómo apliqué? Porque es muy normal esto de aplicar la estrategia y no funciona y no funciona. Incluso también esto de, por lo menos a mí me pasa, es como, cuando uno entra a Instagram y es como todo el mundo te vende la receta mágica y la fórmula mágica para esto y para lo otro y qué sé yo. Y al final es eso, ¿viste? Como que yo me fui dando cuenta de que sí, ok, está buenísima la estrategia, pero si vos no crees en vos para aplicar la estrategia, por más estrategia buenísima, incluso eso, ¿viste? Como las estrategias también tienen que estar basadas en la persona, en lo Exacto. que la persona tiene para dar. No es que siempre tenés que destacar las mismas cosas. Entonces, si no tenés un acompañamiento como esto que ofreces vos, más personalizado y más adaptado a las personas, porque yo como coach cada día digo, qué distintos somos todos. O sea, no hay nadie igual que nadie. Y eso es maravilloso. Pero a la vez Total. tiene este desafío de siempre tener que un poco estar como creando lo propio, que siento que es un gran desafío que hoy tenemos todos como seres humanos en lo laboral y en todo, ¿no? Pero bueno, primero eso como que me parece maravilloso como esta integración. Y me gustaría como, porque por ahí hoy siento que estás como en un momento, capaz que no, pero es lo que yo siento y presiento como de mucha claridad, ¿no? Como que Mm. encontraste, digo, primero te encontraste con esto, después con esto y dijiste cómo lo conecto, ¿no? Como ese proceso. ¿Cómo fue tipo al inicio? ¿Qué, quiero que nos cuentes a nivel qué frustraciones tuviste o qué Mm. esas trabas que por ahí en algún momento aparecieron y dijiste, pucha, ¿cómo, por dónde? ¿Cómo fue Aus antes de tener toda la claridad maravillosa que hoy tenés? Me encanta. Me encanta que se note como una claridad tremenda hoy en día, porque yo no sé si la siento tan así Ay, todavía. bueno, yo te cuento que tu comunicación es hermosa. O sea, Pero sí, sí. A ver, yo comencé con ACMA hace 1 año y medio, o sea, está bastante inicial todavía, te diría, en etapa de ok, negocio. ok. Em, y en su momento, a ver, lo que más me ayudó, primero, que es lo que yo siempre le recomiendo a mis clientas, es tirarse a la pileta. O sea, Ok. hasta que vos no te tires a la pileta y te tires y te pruebes en la cancha, no hay forma de poder realmente evidenciar dónde estamos parados, porque uno busca mucho la claridad mental. Y Mm, cuando solamente nos quedamos acá, mm, justamente nos embarullamos y ahí es donde entramos como en este bucle y en este burnout de decir, che, no sé para dónde salgo. Y mm, nosotros lo que necesitamos hacer es de acá bajar a la práctica, porque muchas veces cuando lo bajamos a la práctica podemos tomar perspectiva y decir, ah, che, esto puede ser así. O sea, a mí lo que más claridad me trajo realmente es el hacer, porque yo soy una persona muy mental, muy mental. Entonces, solamente quedarme con mi cuadernito haciendo journaling y viendo mm. dónde encontrar la claridad, no. O sea, no me servía. Realmente fue cuando me animé con todos los miedos e incertidumbres que tenía, decir, che, yo me tiro y voy probando y me permito ir mutando. Esto que te decía, yo al principio, mi negocio, ACMA no era lo que es hoy, pero yo me permití decir, ok, tengo la flexibilidad para que esto vaya tornando el color que necesite ir vivenciando, ¿no? Como abrirse también mucho ahí en nuestra cabeza de líder, de decir, ok, lo que necesite ser cambiado se va a ir cambiando, porque yo misma me estoy probando y cambiando todo el tiempo. Entonces, en primer lugar, como tirarse a la cancha. En segundo lugar, Ujú, terapia, siempre terapia, o sea, siempre terapia, por favor. ujú, Porque nada, era justamente esto, yo lo que promulgo con mis clientas y lo que hago en mentorías es poder hacer consciente lo inconsciente, entonces es muy importante ese paso y hacerlo con un profesional que nos ayude y nos dé esta mirada objetiva de nuestra situación. Y en tercer ujú. lugar, mentorearme. Yo hoy Ok. en día brindo mentorías entendiendo la importancia de lo que fue mentorearme en su momento. O sea, yo Ujú, realmente no pude haber, creo, no hubiese tenido la iniciativa de lanzar mi marca realmente si yo no tenía una mentora que realmente me podía acompañar, porque sobre todo esto de que es tan solitario el mundo del mm, emprendedor, que tener una persona que te pueda dar una palmadita a la espalda y decir, che, vas bien, o che, hace esto, estamos muy metidos en la subjetividad del negocio, es mm, muy difícil realmente salir y tomar decisiones que no estén muy arraigadas a nuestras emociones. Entonces, de ahí la importancia de tener siempre un mentor.
Yo en su momento, mi mentora me ayudó muchísimo, no solo a nivel estructura de negocio, decir, che, ¿para dónde salimos con ACMA? Sino esto del acompañamiento más psicológico de todo lo que conlleva, ¿no? Tener un negocio Ujú, y un poco ahí esas decisiones. Pero sí, al principio para mí era como, yo siempre lo veo reflejado como si fuese una ruta, que hay mucha neblina, eh, y la neblina va a seguir durante el tiempo. O sea, vos cuando estás manejando con neblina, de la nada, no es que de un momento para el otro, pum, se va. Es como que el camino se va a ir aclarando, pero se va aclarando mientras vas avanzando, justamente. Si vos ujú, te quedás quieto, la neblina va a seguir siempre a la misma. Vos tenés que atravesar esa ruta para después ujú, encontrarte con el sol que salió y se empieza a despejar el camino. Entonces, para mí esa fue la clave. Avanzar, ir en esa ruta, por más miedo que tenga, en el medio terapia y en el medio mentora que me ayude. Y ahí, a partir de eso, ir entendiendo de que el negocio también es un proceso de autodescubrimiento. Yo lo trabajo mucho de esa manera con mis clientas, de decir que los negocios son un espejo, es mi frase de cabecera. Entonces, ujú, todo lo que tu negocio te esté trabando, todas las trabas o todas esas cosas que vos todavía no entiendas muy bien, está espejando muchas cosas de tu persona. Entonces, cuando empezás a entender de que el negocio también es tu proceso de autodescubrimiento y desarrollo personal, es como ujú. que el camino se va haciendo un poquito más lindo y te animás a meterte en lugares que capaz antes no, porque eso significa que también vos vas a evolucionar y a crecer un montón en ese proceso. Para. ¿Te está gustando el episodio? Déjame un corazoncito, así seguimos haciendo esto y expandiéndolo a más personas para que puedan inspirarse y motivarse con esta historia. Gracias. Trayendo un poco esto del propósito, ¿cuándo tenés así como un momento, viste, esos momentos así, o quiebres, o que sentiste como un llamado o un clic? ¿Tenés esos momentos que decís, uff, sí, acá pasó esto? No, para mí el propósito no es algo. Para mí el Ajá, propósito es, a ver, capaz, es lo que yo siempre digo, el propósito para mí no es como una canalización que te viene y personalmente no lo siento como que te pasa algo y decís, este fue mi razón de propósito. Para mí es ujú, algo que, como te digo, se va construyendo y se va aprendiendo y es constante y va mutando también. Es ujú, capaz que mi propósito de hace 2 años no era el mismo que yo tenía hoy y no va a ser el ujú, mismo que tengo capaz dentro de 10 años. Entonces, para mí el propósito es el caminar y es el ir avanzando y cada vez sentirte más en coherencia. Yo lo relaciono mm, mucho con la coherencia interna, cuando sentís como esa sensación de paz, de decir, ok, todo lo que estoy haciendo tiene sentido para mí. Y si para ujú, mí tiene sentido, para mí ahí está el propósito, en saber que como hay coherencia interna, lo puedo reflejar también coherentemente. Y también creo que el propósito mm, tiene algo de servicio hacia el otro, también, como que lo combino muy para ese lado. Yo no sé si fue un momento que tuve así como un momento bisagra de decir, ok, acá encontré mi propósito, pero sí en esto que te digo, en este proceso de darme cuenta de que las personas necesitaban como una ayuda más allá de la estrategia, de que se está olvidando claro, una parte muy importante de la persona, que nadie le está prestando atención. Yo total. también, obviamente, así como muy cansada de el marketing frío y yo decía, che, acá tiene que haber algo más. Y ahí fue como medio que empezar a buscar mi propósito y mi razón por la cual hago las cosas, porque lo que Ujú, hacía no me generaba sentido. Entonces ligo total. mucho el sentido al propósito de Ujú. con qué coherencia estoy haciendo las cosas, ¿no? Me gusta como que me viene un poco eh, como esta cosa que tuviste como de escucha o de detectar que algo estaba faltando, ¿no? Y que, no te, que te hacía cierto ruido, que te hacía que no iba con vos, como que al principio, porque vos, perdón, habías dicho que estudiaste marketing, no, dijiste otra carrera. Sí, es similar, relaciones públicas e institucionales. Ok, ok. Pero dentro de eso que te gustaba, sentías que había algo que le faltaba, ¿no? Entonces, esa cosa, esa curiosidad, incluso, de no quedarte y decir, no, para acá hay algo más, yo creo que eso yo de afuera lo veo como un llamado, como algo que te dijo, che, es por acá. Por ahí Re, a eso me refería con llamado, ¿viste? Como que hay sí, algo, sí, sí. una intuición, un vení por acá, que Mm, lo que vengo hablando en los otros episodios es que muchas veces, o sea, esa voz está siempre. El punto es que siento que al principio o no la escuchamos o no nos animamos, o la escuchamos y no nos animamos a hacer nada con ella.
Total. Pero siento como que en tu caso es como que la seguiste, ¿viste? Ponele, a mí lo que me Mm, pasó es que yo escuchaba la voz por donde era, pero yo no me animaba. O sea, yo la escuchaba y yo era como, no, excusa, no, mejor en la empresa, mejor esto. La voz estaba y era clara, y yo, el tema es tipo, el miedo, las trabas, la incertidumbre, no me dejaban elegirla. ¿Me explico? Entonces, comparto 100% que el propósito es un camino y eso me encanta que sale en todos los episodios porque yo un poco el inicio de estas charlas era un poco romper con algunos mitos que tanto, viste, que siento que ahora más se está hablando del propósito y escuchamos la palabra propósito y como que al principio es como, mm, qué grande esa palabra. Como, de hecho he tenido muchas charlas con amigos, gente random que me decían, no, no todo el mundo tiene un propósito. Y ahí yo un poco, viste, era como, es que mm, siento que tenemos un concepto de propósito que a veces, esto de, también vengo leyendo mucho, que asociamos mucho el propósito sí o sí con algo profesional. Y fui exacto. descubriendo un montón de personas que me van demostrando que no. Entonces, no siempre tiene que ser tu profesión. Si es tu profesión, genial. Pero si no, Re, re. no pasa nada y me gusta mucho como entrar en la palabra sentido. ¿Qué tiene sentido para vos? ¿No? ¿Cómo lo Exacto. podés meter en tu vida para que ese rato te haga feliz y te dé la energía para todo lo otro que quieras hacer? Total, a mí Pili me pasó, o sea, hoy en día te puedo dar esta definición de propósito, pero hace 5 años, ni en pedo. Yo hace 5 años capaz que estaba tipo, literalmente, justamente, a ver, para mí por eso hago lo que hago, porque realmente lo vivencié y lo experimenté en carne propia y hoy te puedo ayudar desde no solamente desde la teoría de una carrera que me avala, sino de, che, te juro que yo sé lo que te digo porque yo lo viví. Y yo creo que ahí tiene como una mística diferente cuando alguien puede enseñar a Ujú, través de la propia experiencia. total. Pero yo me acuerdo, no sé, a mis 18 años, esto como plot twist, yo toda mi vida iba a estudiar medicina. Toda Ok. mi vida iba a estudiar medicina, toda mi vida, desde yo tenía 5 años y jugaba a la médica, a los 12 años me leía libros de anatomía, o sea, Bueno. razón por la cual hoy también estudié biodecodificación porque tiene mucho aval científico y médico. A mí, biodecodificación me lo enseñó un médico, la formación la daba un médico. Entonces, como que hay algo que a mí siempre me sigue interesando del mundo de la medicina, del Ujú, aspecto biológico, ujú, neurocientífico del ser humano. ok. Pero bueno, entonces a mis 18 años yo creo que ahí empezó como mi búsqueda de propósito y de sentido. Cuando de Ujú, repente fue como, che, no, yo había hecho toda la formación de medicina para ingresar a la facultad, que es un año entero que yo tengo que hacer para después sí poder hacer el examen de ingreso. ujú, Y llegó un momento en que no sé cómo me levanté y yo dije, no, medicina no, medicina ok. no, medicina no. Y fue como una certeza que yo no entendía, o sea, mi cabeza no lo entendía, pero gracias a Dios seguí el instinto y dije, che, Ujú, no, y de un día para el otro hice así, o sea, porque cambió por completo mi vida, porque yo ya tenía hace años pensada cómo era mi vida y para una capricorniana que vos le vengas a decir, esto no va a suceder, es como que te vuela la cabeza, ¿no? ujú, Entonces, ahí fue cuando me metí en una muy deep de decir, tengo que buscar un propósito. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y todo lo que tengo que hacer tiene que tener sentido. O sea, ahí sí empecé con mm, una búsqueda de propósito muy ligada a lo profesional y que lo que hago tiene que tener sentido. Y yo me acuerdo, no sé, terapia, registros acálicos, tipo, ¿cuál es mi propósito? O sea, ujú. preguntarlo literalmente. Sí, O sea, sí, yo sí. estaba como muy obsesionada con esto del propósito porque decía, tengo que encontrarlo porque encontrarlo significa que voy a ser buena en esto, como que me daba la seguridad y la validación de que si yo hacía lo que mi propósito me decía como si fuese una cosa, todo iba a salir Ujú, bien. Y de bien. repente, justamente desde mis 18 años hasta hoy con 23, te puedo decir ahora recién que es Ujú, una búsqueda, que es el ir encontrando, que va cambiando. En su momento para mí era algo clave encontrar cuál era mi propósito, porque significaba eso, que me iba a dar sentido. Y yo me sentía total. totalmente perdida, entonces al estar perdida, buscaba la mínima herramienta que a mí me diga, es por acá, como la certeza. Pero bueno, por eso te digo que hoy en día te lo puedo decir como así, muy slow, pero en su momento fue como algo muy fuerte en mi vida de decir, che, Ujú, necesito encontrar esta respuesta. claro. Y fíjate ahí que, porque bueno, yo acá Luna y ascendente Capricornio, soy como de Nos Capricornio, o entendemos. sea, soy como medio... ¿cómo cambia cuando
cuando emprendemos una búsqueda o una exploración de algo tan grosso como esto, desde la energía de la exigencia. Es Total. como, ¿cuánta presión tiene? Tengo que encontrar mi propósito. Es como, ya de por sí es todo un proceso que hay, y ahí siempre digo que todos arrancamos de diferentes lugares con distintas cartas, me gusta decir, con esta analogía de, bueno, hay gente que ya tiene un montón de info desde chico, hay gente que cero, porque conozco personas que llegan a sesión y es como, no tengo ni idea, supuestamente, ¿no? No tengo indicios, hay gente que tiene algunos indicios y no se anima, ¿no? Como que digo, hay muchos estadios, pero digo, la energía con la cual emprendemos esta búsqueda me parece como muy fundamental porque desde la exigencia también, viste, estarás de acuerdo, las cosas que emergen después son duras, son difíciles, o si no es como Total. queremos, es un fracaso, o es no sé qué, y al final siento que algo que aprendí mucho a calmar esta parte capricorniana es, bueno, pero si no salió, también tiene que ver con, hay algo que tenés que aprender. O sea, Exacto. no como que el fracaso está como martirizado y al final como que cada vez me doy cuenta que está re bueno fracasar, Total. siempre y Ahí cuando tengamos la mentalidad correcta. Exacto. Sí, hay algo de la exigencia que cuando vos buscás respuestas desde una exigencia, desde un apuro, desde una urgencia, es porque estás Eso. actuando totalmente en un estado de supervivencia. O sea, que Mm, si no, es como acá linkeado mucho a lo que es la biodecodificación, que nos dice, vos tenés dos formas de actuar, o sea, desde la supervivencia o desde el estado de seguridad de modo creativo. Y es lo que yo claro. siempre digo, desde esta exigencia, desde la supervivencia, sintiendo que viene a atacarte un tigre y te vas a morir si no encontrás esta respuesta, es imposible que salgan cosas. O sea, vos necesitas estar en modo creativo realmente, con un sistema nervioso en calma para encontrar esas respuestas de una manera auténtica, porque si no, todo lo que salga va a ser la mejor idea supuestamente y capaz que no está tan alineado a tu esencia, a lo que realmente buscas, pero con el aval de querer encontrar una razón por la cual o una forma de hacer las cosas, lo primero que te llega, chau, hacemos eso y ahí es cuando uno medio que se empieza a perder, se siente Ujú, desconectado, porque empieza a hacer total. cosas que no le hacen sentido, pero tiene tanta esa exigencia de resolver, de estar en supervivencia, que esto le Ujú, parece una gran cosa. Entonces es muy importante esto que decís de las búsquedas así, sobre todo cuando son tan internas, jamás desde una mm, exigencia, porque ahí es muy difícil que salga algo auténtico, realmente. total. ¿Y ahí se te ocurre alguna herramienta, ejercicio para alguna persona que por ahí nos está escuchando y está en ese momento de eso, de querer encontrar o está como con este run run de, che, el propósito, pero al mismo tiempo tiene como esta cosa de desesperación o de quererlo ya? Sí, no, a mí lo que me ayudó fue realmente, es como, necesitas soltarlo. O sea, necesitas dejar de poner tu atención en eso, porque es como que Mm, tenés tanto tu cabeza como ya condicionada a esa respuesta, que capaz que se total. te pasan un montón de cosas por al lado que vos no la estás pudiendo ver. Mm, Entonces, en ese momento, cuando yo estaba en esa desesperación, y me costó un montón soltar ese control, pero fue tipo, ok, lo suelto y aparece, porque no es que aparece mágicamente, sino que vos lo vas a poder ver, capaz que siempre estuviste mirando la misma pared, que si cuando soltás ese control, a esa pared le encontrás el huequito que antes no estabas viendo, pero claro. porque tenías los ojos en otra cosa. Entonces es realmente distender y entrar en modo creativo. Como te digo, es lo que yo siempre le digo a mis clientes, cuando estás en un bloqueo, estás en un burnout, cuando querés buscar una respuesta, esa respuesta no te va a encontrar desde ese quilombo en el que estás metida. Claro. Te va a encontrar cuando capaz te vayas a bañar o salgas a caminar y de repente se te viene una gran idea. Yo siempre doy este ejemplo de que a mí Posta. realmente las mejores ideas se me ocurren cuando me estoy bañando o cuando salgo a caminar a pasear a la perra. Y eso, encontrar el patrón. ¿Por qué sucede? Porque es un Ujú, momento donde mi cabeza no está pensando en el trabajo, no está pensando en qué tengo que hacer, está simplemente bañándose o sacando a pasear a la perra al aire libre. Entonces nosotros tenemos que entrar en esos lugares cuando estamos muy encasilladas y como, che, no sé para dónde salir, necesitamos ujú. relajar nuestro sistema nervioso, poner la atención en otro lado y ahí la idea aparece, ahí te encuentra, porque a vos te encontrás ya desde otro lado mirando la situación. Totalmente. Totalmente. Es que
y atado a esto de cuando uno se relaja, la mente se relaja y uno se siente más tranquilo y ahí es como, para mí ahí es la sensación de soltar, ¿no? Exacto. Bueno, y ahí yo también promuevo mucho meditar, salir a caminar, estar en la naturaleza, Al- hacer yo siempre digo que a veces, porque viste que la gente se trae muchas excusas para esas cosas, y yo aprendí como a hacer mindfulness con lo cotidiano, tipo, cuando empecé a practicar, era tipo, bueno, me lavo los dientes y me lavo los dientes. O sea, no Total. me permito empezar a pensar, como que trato de que, obviamente al principio es un poco forzado o direccionado toda la atención a me lavo los dientes, o cuando me baño. Entonces, vas creando hábitos muy chiquitos, pero que cuando te das cuenta que lo practicas todos los días, la mente empieza a bajar un ruido que si estás, que la mayoría de las personas estamos con todo el día el ruido mental, estos pequeños actos así de solamente respirar o cuando me hago el mate, tipo el mate y el agua, y estoy ahí. Entonces me permito hacer una pausa a la mente, porque si no, no paramos de pensar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos todo el tiempo. Me lo digo porque me pasa, y si yo no provoco ese estado de presencia, la mente me lleva puesta. Entonces, un poco como trayendo esto de este estado, siento que a veces también cuando estamos como en una búsqueda de algo, y lo digo y me lo digo, ¿eh? Es como que nos agarra esa desesperación por ya querer tener la claridad y el resultado y todo resuelto, y algo que estoy aprendiendo que está re quemado, pero es como, pero igual hay que integrarlo, que es esto de, ¿y qué tal si el proceso está re bueno? Tipo, es el proceso creativo, hasta que encuentro eso, también lo puedo disfrutar, ¿no? Eso, Pi, Como, que decís, para mí fue un redescubrimiento. Y una frase como que se me viene a la cabeza es tipo, qué aburrido sería ya tener el resultado y evitar el proceso, ¿no? total. Porque al fin y al cabo el resultado es un segundo y el proceso es la vida. O sea, el proceso es todos los días y el resultado es un segundo de éxtasis de haber conseguido algo. Y pasa con todos, o sea, de repente, ay, sí, conseguí mi primer cliente, qué emoción. Al día siguiente ya te olvidaste y ya estás buscando el próximo cliente. Y estamos todo Total. el tiempo en esa búsqueda de ambición que es súper positiva. Yo soy una persona súper ambiciosa y me súper agradezco por eso, porque me trajo un montón de lugares que si no, no hubiese accionado. Ujú. Pero ojo con esa ambición tóxica de todo el tiempo estar buscando el resultado para evitar el proceso, porque todo el tiempo quiero algo más. Y justamente eso, a mí me pasaba mucho de yo no disfrutar los procesos. Era como que, Mm. ok, el resultado, ¿y qué más? ¿Y qué más? Este año siento que fue un año muy de aprendizaje hacia eso de sostener. Hay momentos de negocio Mm. que hay que sostener y no necesitas estar creciendo todo el tiempo. Uf. Mismo con clientas me ha pasado de tipo, che, ya estoy donde quiero estar. ¿Qué Mm. sigue? ¿Qué hacemos? Sostener. Sostener. Es momento para realmente bajar a tierra y decir, ok, mira todo lo que logré para desde ese alimento hacia el ego, después sí poder seguir pensando, pero hay momentos en donde no necesitamos estar creciendo todo el tiempo y está bien, y a nuestro ego le cuesta un huevo Un eso. huevo. O sea, a mí me pasó este año, estuve como con muchas transiciones, estoy con muchos cambios, ahora tengo que enfrentar un viaje re largo, después una mudanza, entonces realmente no es un momento en mi negocio en el que yo pueda hacer todos los lanzamientos que tenía planeado, porque de Mm. repente la vida, o sea, con el plan y la vida, o sea, hay una brecha que a veces la rompe. Ujú. Entonces yo tenía por ahí un montón de lanzamientos que quería hacer este año, que no los voy a poder hacer porque no tengo la energía realmente para ponerle a lo que como quiero y los haré el año que viene. La hago hace 5 años te hubiese dicho, che, Negri, no, 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 o sea, acá prioridad del resultado, prioridad, lanzar esto, no importa a costa de vos, como sea vos conseguirlo. Y hoy priorizo decir, che, bueno, es momento de sostener, es momento de no crecer capaz tanto en términos de servicio y demás. Quédate con lo que tenés un montón de clientes de mentorías, potencia eso, y el año que viene Ujú. seguís, o sea, porque al fin y al cabo eso, como que el proceso es la vida, el día a día, y sería muy aburrido que todo el tiempo, si no, estemos consiguiendo éxitos a costa de qué, ¿no? Hey, vos, ¿le pusiste like? ¿Te suscribiste al canal? ¿Estás esperando? Gracias. Es que siento también que justo había escuchado un podcast que hablaba de eso, ¿no? Como que estamos muy metidos en esto como esto del ya, ¿viste? Quiero algo, me compro el Mercado Libre, pum, llegó. Todo es ya, y en todo lo que es procesos más internos, nada que ver. Ni hablemos Posible. de propósito, pero digo, cualquier cosa, cualquier cambio que vos quieras hacer, un hábito, un pensamiento, lo que sea, no es instantáneo.
Y tenemos, siento, muy poca tolerancia a la frustración. Y es como que en la primera de cambio, no, esto no es para mí, o yo no soy buena, o no sé qué. Y bueno, en términos de negocios ni hablar, ¿no? Es como, me pasó de estar hablando esta semana con una chica que había pasado un mes de probar algo y yo decía, pero vos, ¿pero un mes qué? O sea, ¿viste cuando decís? A veces es como que entramos, hasta tenemos que si cuestionamos un poco lo que estamos pensando no tiene ningún tipo de lógica. O sea, ¿quién en un mes de negocio hace algo? O sea, es No, como que estás total. acomodando un montón de cosas, e incluso eso, ¿no? Como acomodándote vos internamente con eso, como vos decías hace un rato, esto de que el negocio realmente es una expresión o un reflejo de lo que uno está transitando. Entonces, es como proceso interno para después llevarlo y traducirlo, porque por lo menos a mí me pasa que me pasan muchas cosas por dentro que me cuesta un huevo traducirlas y es como que tengo un doble proceso ahí, es como que me pasan y las siento, un poco eso que me había notado, ¿no? Como que yo cuando trabajo propósito, trabajo mucho como con indicadores, ¿no? Que por ahí vos antes dijiste, ¿no? En el camino eso que te da paz. Para mí la Sí. paz, la certeza, la confianza, para mí son indicadores que nos van diciendo, che, es por acá, ¿no? O sea, si vos pensás en algo que te genera estrés, o lo estás enfocando mal mentalmente, como esto que te digo, tipo, ay, pienso en mi propósito y me estreso. Y bueno, porque estás Claro, con esa exacto. desesperación, ¿no? Pero si no, en términos de ir buscando tu camino, para mí, esa cosa que te da paz, eso que te hace sentir expandida y demás, Exacto. son indicadores o, viste, así como cositas que decís, ah, puede ser que sea por acá, viste, seguilo. Eh, Eso, Pili, también me sí, lleva, o sea, súper coincido, a mí me pasó cuando, como propósito, también con los objetivos que tenemos, cuando un objetivo te da como mucha ansiedad o como un tipo de trabajo de proceso te da mucha ansiedad, sí. como que no es por ahí, a mí eso me llevó a encontrar mi propósito. Cuando, por ejemplo, estaba trabajando en una multinacional de la puta madre, de repente era como para la AUS tipo corporativa, ok, este era el objetivo, este era tu meta, este era tu propósito, trabajar acá. Y de repente me di cuenta que yo no me sentía bien ahí adentro, por más de que mi cabeza decía, che, era acá, o sea, vos tenías que Sí. llegar hasta ahí. De repente me empezó a dar un montón de ansiedad, me pasaba esto de todo el tiempo en las empresas se busca muchísimo el resultado y es todo el tiempo tipo, si vos en un mes no Todo. creciste, si vos en un mes no creciste, y si las métricas te dan un poquito rojas, ya enseguida tenés que accionar y es esto que yo decía, por Dios, o sea, en el proceso te perdés por completo y es en una búsqueda de un resultado y de un numerito todo el tiempo que te valida. Entonces, cuando yo estuve habitando ese lugar, dije, che, no, no es por acá. Ahí es donde yo me di cuenta que se estaba perdiendo mucho el lado humano y, che, ¿qué pasa? Y si este resultado en realidad no es un reflejo de que se hizo mal una estrategia, sino de que el equipo capaz que estaba en la mierda ese mes y hubo un re quilombo interno y la comunicación Total. interna estaba pésima. O sea, hay como un montón de aspectos que van a incidir en un resultado final y no siempre es como se ve en métricas, en resultados, en económico. O sea, hay un montón de partes que también tienen sentido en esa ecuación. Entonces, ahí cuando yo empecé a sentir muchísima ansiedad, muchísimo estrés, yo decía, che, no, esto no puede ser mi propósito. O sea, yo no puedo estar sintiéndome así y decir que conseguí, por más de que esté ganando millones. O sea, también me pasó eso, que me parece un tema muy interesante tocar con el tema del propósito de cuando estás ganando muy bien, pero de repente no te hace sentido, ¿no? Y ahí para mí fue un momento muy difícil porque, ok, tengo que dejar toda esta estabilidad, toda esta comodidad, pero para mí valía mucho más sentirme bien con lo que hacía. O sea, yo le dedico el 99% de mi tiempo a mi trabajo. ¿Cómo no voy a estar haciendo lo que me guste? O sea, yo siento que hay personas que realmente no les interesa, y está perfecto, disfrutar de lo que hacen, como dicen, che, yo voy, trabajo, estoy el tiempo que tengo que estar, me voy a mi casa y yo sigo mi vida, y no me importa si estoy 20 horas escribiendo el mismo numerito, y no les importa, por lo menos en mi personalidad, para mí es muy importante la parte del disfrute, de que si yo realmente estoy accionando, tengo que estar, realmente me tiene que gustar lo que estoy haciendo, si no, no sé trabajar de otra manera. Entonces, cuando me empezaron a pasar esas cosas de que estaba ganando muy bien en una empresa, trabajando con gente del exterior, o sea, estaba muy bien en términos de negocio y económicamente, pero algo en mí decía, che, yo lo estoy pasando como el culo. O sea, es un momento de sinceridad que vos tenés que decir, ¿qué hacemos? ¿Seguimos en esta y fingiendo demencia y me buscaré la autorrealización por otro lado? ¿O me mano en un camino que me ayude a encontrar el trabajo, el placer?
Y como capricorniana, para mí era muy importante trabajar disfrutando. O sea, entonces no me quedaba otra, no me quedaba otra. Me di cuenta que no me Ujú, quedaba otra, que es donde ahí, bueno, renuncié y me puse con todo lo que es ACMA y hoy en día puedo decir que estoy ganando igual o más que en su momento con esa empresa que no disfrutaba, pero porque ahí para mí entra un concepto de esto, de cuando uno hace lo que realmente le gusta desde una pasión, eso se mm, nota y eso magnetiza y atrae y no hay estrategia que le gane a el estar haciendo realmente desde una autenticidad y desde una esencia que el otro lo ve y realmente es de una ayuda que es sincera. ujú. Bueno, y ahí trajiste una palabra que todavía no había salido, que para mí, yo siempre la relaciono cuando hablamos de propósito y tal, es pasión. O sea, para mí hay algo de que cuando estás en propósito o estás ahí que donde te sentís conectada, es algo que siento que perdés la noción del tiempo y lo podrías hacer Vale. por horas y lo podrías hacer gratis y también fui entendiendo que como yo también comparto que para mí va mutando y además yo tengo como mucho desapego con las frases y las palabras, como que el año pasado Ah, estuve con un mentor y es como que planteaba mucho el propósito con la frase de marketing, ayudo a, y como que yo decía, pero eso no puede ser solamente el propósito, o sea, entiendo que en términos de marketing ayude eso, pero es como que a mí un día me escribía una frase y después ya me dejaba de resonar y bueno, tengo un problema con ay, eso. total, yo mi biografía la cambio todo el tiempo. Todo el tiempo la cambio. Porque Yo de repente, o sea, sí, 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 no, no, es tal cual. que no puedo, o sea, y solté, o sea, solté porque dije, no, me voy a volver loca, porque me empecé a juzgar a mí misma, porque digo, no, ¿cómo puede ser Billy que, bueno, etcétera? Em, pero bueno, esto de que también lo fui como ampliando en esto que empecé a cuestionarme si el propósito era solamente la profesión, no, como que simplemente me empecé a hacer preguntas y empecé a hablar con distintas personas y yo me fui dando cuenta que ponele también desde que soy más chica, que empecé a laburar en empresa mucho tiempo y demás, pero siempre tuve como una misma inclinación, tipo yo estaba en recursos humanos. Entonces, había algo en mi propósito que estaba en acción, que es esto de ayudar a las personas, a mí me gusta escuchar, me gusta hablar, me gusta la reflexión, como todo eso siempre estuvo presente. Después apareció el coaching y dije, es esto. Ujú. Se transformó, digámosle, pero a ver, la esencia de ayudar La al esencia es la otro misma. es la misma, ¿entendés? Y hoy son sesiones uno a uno, pero de repente me encantaría un grupo, me encantaría otra cosa, y siento que la esencia, o incluso a veces es que una amiga me escriba, amiga, quiero hablar con vos. O sea, eso para mí es mi propósito también, ¿entendés? Que una amiga o esto que estamos haciendo ahora, como traer a conciencia ciertas cosas, cuestionar, porque a mí no me caso con ninguna frase, es como que siempre siento que quiero darle una vuelta más. A veces me quemo de tanto pensar, pero hay algo de esta búsqueda que me encanta, pero siento que es eso, ¿no? Porque hoy estaba me gusta mucho investigar temas a mí, como que a veces me agarro de un tema y me pongo a buscar y me gustan las definiciones y amo cuadros. Y también siento que eso también es mi propósito, esta cosa de conectar con cierta información que me hace sentir como más consciente y más libre, ¿no? Entonces, Mm. ¿cuántas facetas, formas, formatos podemos vivenciar el propósito, ¿no? Como para desmitificar un poco esto de que el propósito tiene que ser a lo que te dedicas. O sea, de nuevo, si lo puedes hacer y está, genial. Si no, yo siempre digo como, procura que sea la actividad que sea, tenerla presente en tu semana. Que no pase un mes sin conectarte con eso, ¿viste? Como que siento que eso también es algo del ser humano que a veces digo, ¿por qué no hacemos lo que nos gusta? Porque si haces un estudio, hay mucha gente que lo que le gusta es, bueno, si me queda un rato en el día, si me queda un ratito, como que yo hoy en día lo di vuelta diciendo que primero hago eso, que sé que es mi ingreso de energía vital, para después hacer lo otro. Y Eh, eso primero va a potenciar por completo tu negocio. 100%, Porque es como que si no, volvemos a la misma rueda del hámster de estar quemados y de esperar total, los 5 días de vacaciones para recién descansar y eso tampoco ayuda, no le dan hasta el negocio. Pensar así tampoco. totalmente, totalmente. Y otro tema que quería traer, como que hace poco hablaste, no sé si en un vivo, en un reel, no me acuerdo dónde, y es un tema que también yo lo vengo, este año, imagínate, yo tengo 29 años y estaba muy desconectada de mi ciclo menstrual, toda la vida tipo tomé pastillas
Y también venía con un llamado, como esa cosa de dejalas. Yo no quería, o sea, mi mente me decía no, algo me decía que sí, tuve ahí como un debate interno. Lo cuento porque siento que hay muchas mujeres, y hablé con personas también que están en eso, y hasta que un día fue como muy clara la señal, me senté en el mat de yoga y algo me dijo, Pilar, deja las pastillas, y yo ese día había terminado la caja. Fue como, pum, déjala. Y ahí también me empecé a conectar con una nueva energía, un nuevo ciclo, y, y a mí un poco integrar todo esto que nos va pasando a las mujeres que emprendemos también, ¿no? Porque haber entendido mi ciclo, y cuando hablo de ciclo es las distintas energías que tengo en el mes. O sea, haber entendido que yo tengo una semana que estoy a pleno, que soy súper creativa, que soy súper productiva, que después las otras semanas van mutando y cambiando, y que tengo una semana que si no descanso me muero. Todo eso, ¿por qué lo traigo? Porque yo fui detectando, escribiendo, que mi cabeza cambia mucho en cada semana. Sí, Y total. hay una semana en que yo creo que no puedo con nada. O sea, hay una Mm. semana que yo todo lo que tenía claro deja de estar claro. O sea, desaparece toda certeza, y hoy ya aprendí a ver esa voz, sí, ese como boicot, y lo veo a distancia, pero igual a veces me agarra, viste, que como una cierta como crisis o de... entonces eso, viste, como a mí lo que me está sirviendo es primero esto, ¿no? Como conocerme desde este lado, que siento que igual ahora cada vez se habla más del tema y sigo más cuentas que hablan del tema y siento que está re bueno. Siento que hace un par de años no había tanta información. Incluso siento que todas tenemos este chip de sos una histérica o estás como que hay esas cosas que cada vez están yendo, pero igual hay algo inconsciente que aparece. O incluso esto de cuando laburas en una empresa que tenés que tomarte un ibuprofeno y seguir como si nada, ¿viste? Como no poder respetar ese momento de descanso. Entonces, nada, como que traigo esto de qué importante poder primero conocernos en esos momentos, qué nos pasa en la cabeza, porque yo antes me creía esa voz, entonces nunca tenía como esa confianza de creer que lo que estaba haciendo era mi propósito, o que me gustaba, o que era buena, o lo que sea, ¿no? Como esto, como esta conciencia me cambió mucho el panorama en términos de lo que estoy haciendo, ¿no? Ahí, para mí, porque yo siempre digo que no me gusta ser como una espiritual ahí volada que habla de, ay, energía, sino como, ok, bajémoslo a tierra y cómo Mm, podemos ser estratégicos con eso, ¿no? Entonces, total. eso que decís es súper valioso porque a mí también me costó muchísimo integrarlo. Yo tengo mucha energía masculina, o sea, Ok. yo la energía femenina era tipo, ¿qué es esto? También muchos años tomando pastillas, después las dejé también, y ahí fue cuando me empecé a encontrar con esta nueva versión y experimentarme con estas diferentes facetas creativas. Pero a mí lo que me gusta decir es, está perfecto que nos escuchemos, tipo que le hagamos caso a eso, pero que también seamos estratégicos con eso. Y ahí Claro. meto la parte como más masculina y estratégica, Ujú, eh, de justamente conocernos tanto que saber cómo balancear nuestro negocio y cómo estructurar nuestro negocio según esa energía disponible. A mí me pasa que tengo días, semanas, en donde yo te puedo estar trabajando 12 horas sin parar. 12 ujú. horas sin parar. Pero yo sé que eso no me va a durar todo el mes. No, no. Capaz de esos 2 días, esa semana como mucho. Entonces yo qué digo, ok, no me ato, un poco esto que vos decías, no me ato a esta idea de, ay, no, yo más de 6 horas por día no trabajo porque tengo que respetarme. No, me escucho en ese momento, tengo ganas de trabajar 12 horas y me parece sano en ese momento. Perfecto, porque también está mucho esto de, no, 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 durante más de 6 horas no trabaje, sí o sí tenés Total. que tener estos tiempos limitados, esto sí o sí disfrutar, esto sí o sí ir al gimnasio. Tipo, no, si hoy tengo ganas de trabajar 12 horas y genuinamente me sale, no porque me está exigiendo, sino porque me sale y estoy en modo Ujú, creativo, lo hago. Entonces, sé que trabajo esos 2 días que estoy al palo, que generalmente va con el periodo donde nosotros estamos ovulando, las mujeres, ujú, sí, es como el mayor momento de energía creativa que tenemos, porque básicamente nuestro cuerpo se está preparando para tener un baby. Entonces, ujú, imagínate biológicamente ya todo lo creativo que está sucediendo hormonalmente. claro, Entonces, en esos días yo me enciendo y trabajo 12 horas si es necesario, pero porque sé que en 2 semanas, capaz que esté tirada en la cama y me lo permito, pero porque ese trabajo dentro de esa semana ya lo hice hoy. claro. Entonces, no es simplemente
hago la cama y que hago la plancha y que mi negocio funcione y no, no, hoy descanso y me tengo, porque a ver, también hay una realidad que tenemos que sostener ciertas estructuras. Entonces, para sostener esas estructuras, yo me permito el descanso, pero sabiendo que ese tiempo yo lo tengo reemplazado y accioné antes. Entonces, como que ser estratégicas en eso de ir conociendo cuáles son nuestros bloques energéticos, de cómo funcionamos para poder administrar nuestro negocio en base a esa energía. Y es súper Mm, poderoso porque de repente no nos estamos obligando a ser creativas en un momento donde solamente queremos llorar y estar hechas así un pollito porque estamos menstruales mm, capaz. O sí, mismo con el gimnasio, de no nos obligamos a ir al gimnasio porque estamos con un dolor tremendo de ovarios capaz. Pero sí saber que esos momentos fueron reemplazados por otros bloques de energía que lo supieron como esto sí, reemplazar, y no es que fue un trabajo perdido que no se hizo, sino que se hizo de otra manera estratégicamente, claro, ¿cierto? me encanta. Al final, yo siempre digo que todo es una cuestión de equilibrio. Y, o sea, autoconocerte, porque, a ver, también, incluso siento que hay veces, hay meses que no me pega igual la menstruación, o sea, no estoy tirada en la cama, como que también la clave es esa escucharse y serse honesta con uno mismo, ¿viste? Como, o esta cosa de, uy, qué paja. No, para. ¿Es realmente paja o es realmente como estar ahí como con una Claro, escucha re. activa y no mentirte, ¿viste? Porque cuando uno empieza a separar las dos vocecitas, la vocecita de la cabeza y la del cuerpo, que es un laburo, o sea, no sucede de la noche a la mañana, pero para mí es un entrenamiento que vale mucho la pena hacer, porque ahí uno, de nuevo, volvemos a esto del indicador, ¿no? Como que para mí cuanto más vamos escuchando, como le quieran decir, la intuición, el alma, el ser, el espíritu, whatever, eh, más, más sincero, más honesto, más liviano incluso se nos va haciendo el camino y más coherente, esa palabra me encanta, se nos va haciendo, ¿no? Entonces, como que siento que también este tema me parecía copado, porque no lo hemos hablado en otros episodios, de tener en cuenta esto, ¿no? Por ahí estás justo en una semana donde estás súper baja de energía por tu ciclo y estás forzándote a buscar una respuesta, como mirémonos integralmente, ¿no? Como que, o este ejercicio que yo siempre hago, como de vernos, de hacer un zoom out y de ver todas las situaciones en las que estamos transitando. A veces por ahí nos estamos forzando a buscar nuestro propósito y en el medio tenemos un quilombo familiar y nos estamos Total. podemos ser amables con nosotras mismas y entender, porque a veces tenemos la energía en muchas cosas, no nos damos cuenta, y encima nos forzamos para encontrar algo y estamos desde este sistema de alerta y depresión y tal. Es como, es un todo, y siento que esta búsqueda justamente, y me gusta esto de que es parte de un proceso creativo. Entonces, ¿cómo podemos ir uniendo y colaborando nosotras mismas con ese proceso para que realmente salga algo genuino, que sea algo que realmente resuene y tenga sentido para vos, ¿no? Total. Y también, Pili, lo opuesto me sale A traerte, de ver. que tipo, escucharnos mucho cuando necesitamos descansar, pero también ojo con la pausa tóxica. Hay una parte nuestra Sí, que acá me sale mi lado capricorniano laburador de que quiere estar todo el tiempo haciendo, pero sí. es la realidad del equilibrio. O sea, muchas veces también nos metemos en esta de, ay, no, ahora estoy descansando, no, es Sí, que total. ahora mi cuerpo me pide, ay, no, y nos llenamos de excusas. Entonces la pausa se termina transformando en un mecanismo de defensa de no hacer cosas por miedos, creencias limitantes, Mm, excusas y demás. Entonces, por total. eso digo esto de equilibrar y, ok, si te descansas una semana entera, que eso después sea recompensado, porque no se trata de hacer la plancha todo el tiempo, porque, ay, no, me estoy escuchando y me fui a un retiro espiritual de un año, de repente mi negocio quedó ahí muerto. Claro. Entonces, mucho cuidado también con estos pitch de Mm, tómate el tiempo, descansa, o sea, sí, pero ser estratégicos, o sea, el equilibrio. No todo mm, implica un descanso, porque muchas veces es esto, son excusas para accionar que esconden un montón de miedos de que vos estás haciendo la plancha, estás descansando, no estás accionando por ujú, creencias limitantes, por el miedo, por el esto, lo otro, que es lo que yo busco desbloquear mucho dentro de mis mentorías, diríamos. claro. Genial, entonces como que vuelvo un poco al inicio, en el momento que, no me acuerdo qué pregunta te hice, pero como yo había marcado, cosas como para empezar a encontrar este propósito, lanzarse y hacer y probar y hacer Vale. sin la exigencia de que eso ya va a ser lo final, ¿no? Dale, exacto. Como esta energía del juego, de probar y de ver y de andar, otra vez traigo esto de los indicadores. Probá, fíjate cómo te sentís, fíjate qué te provoca animarte a hacer.
Y si no te animás, pedí ayuda, porque muchas veces, de nuevo esto que traía mi ejemplo de, yo siento que es por acá o hay algo que me dice por acá, pero me lleno de excusas y no me animo a dar ese paso. Y a veces ni siquiera tengo claro que es un miedo, simplemente hay algo inconsciente que directamente te genera una traba, ¿no? Total. Bueno, y hay otro punto que había anotado, era atravesar los miedos, que hay terapia, coaching o lo que sea que les resuene. Porque bueno, siento que eso también va mucho en las personalidades, ¿viste? Hay gente que se la pasa accionando, es full entregada, sin por ahí meter un poco de estrategia o de pensar y tal, y hace prueba, no salió, chau, me voy a otra cosa, y ahí un poco aparece esto del sostener, porque eso también es súper importante. A veces pruebo una vez algo, no me gustó, ya, bueno, Ya no pero soy para eso, sí, total. eso también pasa. Entonces, bueno, nada, por eso creo que también está bueno siempre estar acompañado y también ir teniendo un espejo del otro lado, alguien que te va haciendo preguntas para al final sincerizarte, porque este proceso es con vos, o sea, no estás cumpliendo con nadie, simplemente es vos sincerizarte para al final, obviamente, encontrar eso que te den ganas de levantarte de la cama cada día, sea lo que sea. O sea, creo que una vida sin sentido, que justo hoy escuchaba un podcast y decía como, capaz tu propósito es ser madre, capaz tu propósito es tener un hogar, o sea, puede ser, no importa, es algo que a vos te tiene que, cuando lo pensás, se te prende algo adentro, hay una energía, un fuego que te dice, como esa ilusión de querer crear algo, ¿no? Lo que sea, lo que sea. Entonces buscá lo tuyo, probá. Por eso también le encuentro mucho sentido a este podcast, porque la idea es que cada persona que viene cuente su recorrido, cómo esa persona conectó con ese propósito, y nos vamos dando cuenta que si bien hay cosas en común, como esto del autoconocimiento, nadie encuentra su propósito sin autoconocerse, sin hacerse preguntas, sin incomodarse, sin atravesar miedos. No vas a estar así, vas a decir, mi propósito, ojalá fuera así, pero no funciona así. Entonces, la importancia de conocernos, de animarnos, de accionar y de sostener también, ¿no? Para seguir atravesando los desafíos que después vienen, ¿no? Pero bueno, la recompensa es hermosa. Obvio, ni hablar, ni hablar. Creo que el actuar en coherencia es eso. Para mí el propósito es igual a actuar en coherencia. O sea, poder Ujú. realmente todos los días levantarte y saber que estás haciendo algo que es coherente con tu esencia y con tu alma. Y no que tenés dudas y que o sea, sí, dudas podés tener, porque siempre en el camino hay dudas. Sí. Pero, pero algo como que te dice, estoy bien. O sea, estoy Mm. en paz, estoy coherente con lo que digo, con lo que hago y con lo que veo. Como que Ujú. es, o sea, no hay margen de error porque mi coherencia para mí es eso, es el propósito y yo acciono en base a eso. Creo que es lo más importante y la búsqueda más importante y más inicial, esto de poder ser coherentes, de que haya coherencia en nuestro estado de ser mientras accionamos. Total. Y una cosa más que habías dicho hace un rato que también te sumo ahí es esto de que el propósito para mí también va mutando porque nosotros nos vamos transformando en ese camino donde hoy conecto con Hablar. esto y de repente, bueno, y quiero un poco más y me desafío a más y claramente uno se transforma y aparecen nuevos miedos, nuevos desafíos. Es como que también es eso, ¿no? Es ir rompiendo capas y capas. Es como que siempre van a haber miedos, siempre van a haber cosas. El punto es como seguir eh, escuchando y dejándose llevar por eso, llamémosle como queramos, que nos dice, che, por acá, ¿no? Exacto. Eh, Total. bueno, hermoso, hermoso. ¿Algo más que quieras sumar con esto, que te haya quedado ahí por ahí, que no lo preguntamos, no lo dijimos? ¿De esto o de lo que te pinte? Y lo último que me quedó resonando, que vos en algún momento habías mencionado esto de la meditación y demás, Ujú. como herramientas para ir en búsqueda, algo que para mí fue un flash entenderlo, Sí, de que la vida es más fácil de lo que nosotros creemos y nosotros nos las complicamos mucho, nos la totalmente. complicamos mucho. Y que muchas veces la real herramienta, la real toma de conciencia está muy en lo sutil, en lo Ujú. chiquito. No necesitas irte al retiro en la Indonesia para encontrar tu propósito, sino que está en lo chiquitito del día a día y en la observación, en la presencia, justamente, para poder ahí realmente hacer toma de conciencia de todas las cosas que van sucediendo, tanto en nuestro negocio como en la vida, como en búsqueda del propósito. Entonces, esto de Mm. que muchas veces, por lo menos yo hablo por mí, subestimaba mucho el poder de estas herramientas porque era tipo, nada, tan fácil no va a ser, o sea,
para conseguir algo tan grande no puede ser tan fácil, ¿me entendés? Como tipo, no, para yo estar en el presente y estar conectada con mi esencia, qué sé yo, no puede ser que lo haga meditando, tipo, es muy fácil, como que Ujú, uno busca todo el tiempo, está muy acostumbrado a buscar lo difícil, lo desafiante, ujú, lo que realmente te mueva y que sea como algo muy guau de alcanzar. Y al final es eso, o sea, es simple. A mí siempre me gusta mm, hacer la relación con la naturaleza, porque la ujú. naturaleza es el ejemplo perfecto de los estados Total. creativos y de que no hace mucho para crecer. La naturaleza simplemente necesita sol, agua, tener tierra y crece. Y crea Sí. cosas hermosas. Entonces, Ajá, eso trayéndolo un poco a los negocios de, che, capaz que no es necesario que hagas la cosa de la cosa de la cosa, está en lo sutil, en lo chiquitito, en lo del día a día, con las pequeñas acciones, para que vos a partir de ahí sí te vayas formando y después sí crear algo mucho más lindo. Pero eso para total. mí fue un descubrimiento, Mm, parece muy boludo, pero a mí me hizo como un no. tipo, si no Ujú, necesitas grandes cosas para hacer ujú, cambios. Es lo sutil, esto que vos decías, lavarte los dientes y prestar atención a que te estás lavando los dientes. O sea, en esas cosas mínimas que ujú. parecen muy boludas, realmente tienen mucho poder. Porque está ahí, en lo chiquitito. Es eso la vida, ¿no? Me encanta, me encanta. Sí, la que complica todo es la mente, que busca ahí Exacto. en riesgo, o sea, y es verdad. ¿No viste ese momento en que, no sé, ves reír a alguien que querés y tenés ese instante de conciencia y decís, qué lindo, o sea, qué lindo estar compartiendo acá este momento, ese mate. Y esos son los instantes así de felicidad, de gratitud total, no estás pensando, Exacto. o sea, estás ahí. Sí. Estás totalmente. Me encanta, Me hermoso. encanta. Bueno, Reina, escúchame, contales lo que quieras de tus servicios. Hacemos este pedacito final, háblanos si querés de tus mentorías Dale. o lo que quieras ofrecer en este espacio. Bien, sí. Bueno, mis espacios de mentorías obviamente están 100% disponibles y abiertos. Son encuentros donde trabajamos, como dije inicialmente, no solo la estrategia, la estructura y la comunicación de tu negocio para potenciarlo en términos de crecimiento, redes sociales, lanzamiento de servicios y demás, sino que también trabajamos mucho tu voz líder, tu persona, cómo te estás desarrollando dentro de ese negocio. Y lo que hacemos es encontrar cuáles son esas trabas que hoy en día te están limitando para poder accionar y a partir de todo ese desarrollo interno, de ese proceso de autoconocimiento, después sí lo llevamos a nivel negocio para que una vez hecho consciente todo eso que te está trabando, que te está limitando, donde incluimos herramientas de biocodificación, poder a partir ya desde esa nueva experiencia que vos tenés como persona, ahí sí trabajamos sobre la estructura de tu negocio para potenciarla. Entonces es un servicio como muy integral donde no solo vas a encontrar como resultados a términos de negocio, de cómo hacer un lanzamiento, cómo potenciar tus redes sociales, cómo potenciar tu comunicación, cómo abrir tu canal de podcast. Más allá de toda la estructura del marketing, también trabajamos mucho en tu persona para que vos te potencies como líder y puedas empezar a direccionar tu negocio desde una claridad mucho más grande. Siempre digo como que mis clientes creo que lo que más me dicen es encuentro mucha claridad, orden, foco y estructura. O sea, como que esas 4 palabras son, si vos te sentís perdida, no tenés claridad, no tenés estructura, no tenés orden, esto es paso indicado. Lo trabajamos en un proceso de 3, 6 o 9 meses, es según la elección del plan que hagas. Y nada, realmente es un acompañamiento muy interesante para poder abordar esos momentos de desequilibrio donde estás como totalmente perdida. Lo recomiendo mucho para esos momentos donde necesitas realmente hacer como un cambio y un clic de negocio porque sabes que algo ya no está resonando. Así que nada, los espacios están 100% abiertos. Después hay muchos programas y demás y cositas que por ahora no están disponibles, pero se están gestando. Así que nada, también invitarlas a seguirme en el Instagram y demás, como para que estén atentas ahí a todo lo que vaya sucediendo. ¿Cómo es tu Instagram, Reina? Es sinergia creativa. Agma Sinergia Creativa. Agma de Agustina Macías. Ahí va. Así Bueno, que igual, obviamente nada, va a quedar todo acá en la descripción, con todo lo que Agus nos contó. Así que bueno, vamos, hermosa charla. ¿Cómo te sentiste? me encanta, me encantó, me encantó. Nada, me parece también súper interesante, Pili, lo que haces de traer estos temas, de poder realmente crear un espacio para que el otro se sienta como reflejado y acompañado, porque en cierto punto es eso también. Creo que hay como mucho acompañamiento indirecto de un montón de personas que capaz nos están escuchando y no lo sabemos, pero que siempre queda como algo resonando ahí en esas cabecitas y nada, me parece un placer poder colaborar con eso.
Realmente el propósito de este podcast es eso, ¿no? Como que nos podamos cuestionar, que podamos escuchar otras miradas, otras historias reales, un poco saliendo del formato de Instagram y escucharnos acá sin esa presión de decir rápido y llamarte la atención, sino que puedas escuchar un poco nuestras voces reales. Eh, Así que bueno, me encantó esta charla. Si llegaron hasta acá, por favor, si nos quieren dar un like, algún comentario, qué parte del episodio les gustó más o les quedó resonando. Y si nos quieren mandar algún mensaje por privado, también súper bienvenido. Me encanta hablar con ustedes, es lo que más disfruto. Así que bueno, muchas gracias por estar acá y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Agus. Un placer, Billy, gracias. Gracias, gracias.